Hola, amigos de YouTube. Hoy les traigo una historia fascinante sobre un hacker que utilizó satélites para crear su propia Internet. Cómo logró conectar el mundo a su manera y qué motivaciones lo llevaron a hacerlo. Prepárense para adentrarse en un relato lleno de ingenio y tecnología. Comencemos. En un mundo cada vez más conectado, donde la Internet es un servicio básico y las comunicaciones están dominadas por gigantes tecnológicos, la idea de un individuo creando su propia red global parece una fantasía sacada de una película de ciencia ficción. Sin embargo, en los rincones más oscuros del ciberespacio, la piratería de señales satelitales y el acceso a redes cerradas no son solo un concepto, sino una realidad palpable. Esta es la historia de un hacker que usó satélites para crear su propia Internet. Un relato que no es una fantasía, sino un cuento de advertencia sobre la vulnerabilidad de la infraestructura de las comunicaciones y el poder de un solo individuo para subvertir el sistema. Es una historia inspirada en experimentos reales de piratería que han demostrado que la red que usamos a diario no es tan segura como creemos. Nuestro protagonista, a quien llamaremos Aarón, era un investigador autodidacta, un científico de la información con una curiosidad insaciable y un profundo amor por los sistemas de comunicación. Desde muy joven sintió una fascinación por las señales invisibles que nos rodean, por la forma en que los satélites se comunicaban con las estaciones terrestres y, lo que es más importante, por sus puntos débiles. A diferencia de sus compañeros, que pasaban sus días navegando por las redes sociales, Aarón pasaba sus noches analizando las señales, buscando los agujeros que los ingenieros, en su prisa, habían dejado atrás. Para él, un sistema de comunicación no era una barrera, sino un rompecabezas, un desafío que esperaba ser resuelto. Quería crear su propia Internet, una que no estuviera controlada por los gobiernos o por las corporaciones. Se convirtió en una obsesión para él. Aarón soñaba con una red que fuera libre, sin censura y sin vigilancia. Para él, la Internet no era solo una herramienta, sino un derecho. Y para crear su propia Internet, Aarón sabía que tenía que ir más allá de los cables de fibra óptica y de las torres de telefonía celular. Tenía que ir a las estrellas. El plan de Aarón no era un ataque de fuerza bruta, sino una infiltración silenciosa y metódica, una manipulación de las señales satelitales para su beneficio. El objetivo no era robar el tesoro, sino crear un tesoro para todos. El plan de Aarón fue un proceso de meses de investigación y de paciencia. El objetivo no era el satélite principal, que estaba fuertemente protegido, sino la periferia de su red, las señales de respaldo y las transmisiones de datos que se utilizaban para conectar a los satélites con las estaciones terrestres. Aarón sabía que la seguridad de una red es tan fuerte como su eslabón más débil, y que el eslabón más débil no siempre es el satélite principal. Su primera brecha no fue en el sistema principal del satélite, sino en una señal de respaldo que se utilizaba para la telemetría y para la gestión de los datos. Aarón, utilizando una antena parabólica de segunda mano y un software de código abierto, pudo descifrar las señales. Un tipo de hackeo conocido como piratería de señales satelitales. A través de esta piratería, Aarón pudo acceder a las transmisiones de datos que se utilizaban para la comunicación entre los satélites y las estaciones terrestres. El plan de Aarón no era un ataque, sino un acto de escucha, una manipulación de las señales para entender cómo funcionaban los sistemas de comunicación. Con la capacidad de descifrar las señales, Aarón se dio cuenta de que no estaba ante una simple brecha de seguridad, estaba ante un tesoro. El tesoro era que los satélites, a pesar de sus sofisticados sistemas de seguridad, tenían una vulnerabilidad que permitía la inyección de datos. El secreto era que los satélites, que se utilizaban para la comunicación, también se utilizaban para la transmisión de datos, y que los datos que se transmitían no estaban encriptados. El secreto era que los satélites no eran solo una herramienta de comunicación, sino un punto de acceso a las redes de comunicación globales. En este punto, es increíble pensar en las posibilidades que ofrece la tecnología espacial. ¿Qué técnicas utilizó este hacker para aprovechar los satélites y construir su propia red? Acompáñenme mientras exploramos los detalles de su innovador proyecto y las implicaciones que tiene para el futuro de la conectividad. No se lo pierdan. Con la capacidad de inyectar datos en las transmisiones satelitales, Aarón creó un sistema de recepción y de transmisión que se basaba en la piratería de señales satelitales.
El sistema de Aarón, que se basaba en la manipulación de los datos, era un programa informático que podía recibir y transmitir datos a través de las señales satelitales, en tiempo real, sin ser detectado. El sistema de Aarón no se basaba en la inteligencia artificial o en el aprendizaje automático, sino en la manipulación de las señales, una forma de fraude cibernético que no se había visto antes en los sistemas de comunicación globales. El plan se puso en marcha en una noche de un sábado, un día en el que el cielo estaba despejado y las señales satelitales eran fuertes. Aarón, desde la oscuridad de su habitación, puso en marcha su sistema. El sistema, a través de la vulnerabilidad en las señales de respaldo, comenzó a inyectar datos en las transmisiones satelitales. Los datos, que se difundieron en cuestión de nanosegundos, eran un protocolo de Internet que se basaba en la comunicación entre los satélites y las estaciones terrestres. El protocolo de Internet de Aarón no era un ataque, sino un acto de creación, una manipulación de las señales para crear una nueva red de comunicación. La red de Aarón no era una red rápida o confiable, pero era una red libre. Era una red que no estaba controlada por los gobiernos o por las corporaciones. Era una red que permitía a los usuarios comunicarse sin censura y sin vigilancia. En cuestión de minutos, la red de Aarón se convirtió en un refugio para los disidentes, para los activistas y para los periodistas que vivían en países con regímenes opresivos. La red de Aarón no era un simple hackeo, era un acto de liberación. La operación de Aarón no pasó desapercibida. Los ingenieros de las compañías de satélites, al ver los datos que se movían en sus redes, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Los ingenieros se dieron cuenta de que los datos que se movían en sus redes no se basaban en los protocolos de comunicación establecidos, sino en un protocolo desconocido. La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa se sumieron en una investigación. La investigación, que se convirtió en una de las más grandes y más complejas de la historia de las agencias de inteligencia, se centró en la manipulación de las señales satelitales. Las agencias se dieron cuenta de que un solo hacker, desde la oscuridad de su habitación, había manipulado el sistema de comunicación global y había creado su propia Internet. La investigación de las agencias de inteligencia no pudo encontrar a Aarón. El hacker había cubierto sus huellas, utilizando redes privadas virtuales, servidores proxy y la red Tor para ocultar su identidad y su ubicación. Aarón se había convertido en un fantasma, una figura sin rostro y sin nombre que se movía sin ser visto por el ciberespacio. La historia de Aarón es un recordatorio de que en la era de la Internet, la seguridad de las comunicaciones no es una cuestión de blanco y negro, de bueno o de malo. Es una cuestión de vigilancia, de inteligencia y de la capacidad de ver el futuro. Y en este juego, el único que gana es el que puede ver el futuro. El hacker que usó satélites para crear su propia Internet es un símbolo de una nueva era. Una era en la que la libertad de expresión no es un derecho, sino una responsabilidad que debe ser protegida. Y en esta lucha, el único que gana es el que puede ver el futuro. Y al final del día, ese es el verdadero valor de esta historia. La capacidad de darnos un sentido de propósito y de dirección. La historia de Aarón es una brújula que nos guía a través de un futuro que, por primera vez, no está en nuestras manos, sino en las de una máquina. Las repercusiones globales y el dilema ético. El acto de Aarón no fue un simple truco tecnológico, fue una provocación geopolítica. Al crear una red de comunicación que no estaba controlada por ningún gobierno, Aarón desafió la soberanía de las naciones y el poder de las corporaciones. Su red se convirtió en un refugio para los disidentes y para los activistas que vivían en países con regímenes opresivos, una herramienta para el cambio social y la resistencia. El acto de Aarón no fue un crimen, sino una declaración política. Fue un recordatorio de que la Internet, en su esencia, es una fuerza para la libertad, una fuerza que no puede ser controlada por los gobiernos o por las corporaciones. La historia de Aarón también plantea serias preguntas éticas sobre el papel de la tecnología en la sociedad. ¿Qué sucede cuando un solo individuo puede subvertir el sistema global de comunicaciones? ¿Quién es responsable de las acciones de un hacker que utiliza sus habilidades para un bien mayor? Estas son preguntas que deben ser respondidas por los programadores, los economistas y los legisladores. La ética de la tecnología no es un campo nuevo,
pero es un campo que debe ser explorado para garantizar que la tecnología se utilice para el bien de la humanidad y no para su detrimento. La historia de Aarón es un recordatorio de que la tecnología, en su esencia, es una fuerza que nos obliga a adaptarnos, a evolucionar y a reinventarnos. Es una fuerza que nos recuerda que la seguridad, como la tecnología, es un juego en constante evolución, un juego en el que el único que gana es el que puede ver el futuro. Y así concluye la fascinante historia del hacker que utilizó satélites para crear su propia Internet. Un recordatorio de cómo la creatividad y la tecnología pueden transformar el mundo. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para más contenido interesante. Déjenme sus comentarios sobre lo que piensan de esta historia y si creen que podríamos ver más iniciativas como esta en el futuro. Hasta la próxima.